Enrique Zimmerman, querido amigo, colega, y ahora candidato a la Knesset por el Partido Laborista, por Avodah. Un día antes de las primaries estamos reunidos en un café en Tel Aviv. Me disculpo de antemano ante todos aquellos que miren esto, porque puede haber cosas, ¿verdad? Alguien pase, ruidos de café, alguna bandeja que se caiga. Más natural. Ahí está, no importa, espontáneo. Y ahora, yo decía, un día antes de las internas en el Partido Laborista, donde existe, marco en el cual existe la posibilidad de que resultes electo. ¿Cómo te sientes, Enrique? Mira, me siento muy satisfecho por dos motivos. Uno, porque hice lo mejor posible junto con mi equipo. Y dos, porque puse sobre la mesa, Hanna, una serie de temas que a mí me parecen esenciales. A mí me preocupa mucho el que en los últimos años el tema de la paz, del proceso de paz, del intento de poner fin al conflicto más antiguo de la historia en todo Medio Oriente, haya desaparecido casi del debate político. Y yo lo puse, yo lo coloqué y ahora se discute cada vez más y nuevos partidos que han surgido se sienten en la necesidad de explicar cuál es su posición. Y yo llevé al líder laborista, Avi Gabay, a varios países árabes de la región y tuvimos reuniones con los líderes de esos países y hablo de muchísimos países, desde nos hemos reunido con saudíes, con los Emiratos, de Qatar, de Marruecos, de Egipto, palestinos. Esto es algo que probablemente no hubiese ocurrido si yo no presentase mi candidatura. Así que yo, antes de las primarias, te digo yo ya gané. Ahora, lo que ocurra a partir de allí veremos. Eso es un lindo resumen. Aparte, estuvimos hablando antes de filmar también, Enrique, te siento muy pleno con ese resumen, más allá de lo que pueda ser o no victoria electoral, porque evidentemente cuando uno entra en una contienda así, toma en cuenta la posibilidad de que no resulte electo, más que nada porque lamentablemente los sondeos no le vaticinan muchos escaños al Partido Laborista, un tema aparte difícil, ¿verdad? Así es, un tema muy difícil. El Partido Laborista que fundó este país está en este momento en una crisis. Yo creo que es una crisis temporal. Yo creo que en el momento en que haya una selección del Partido Laborista, conmigo o sin mí, las cosas van a empezar a mejorar. A mí me parece que hay planes que yo conozco para los 60 días de campaña, y quién como tú, Hanna, sabe que 60 días en Israel son algo así como una eternidad en lo que puede ocurrir absolutamente de todo. Y yo creo que hay un liderazgo muy positivo. De hecho, te puedo contar como alguien que lo sigue muy de cerca y que viene como tú del mundo del periodismo, que la selección del Partido Laborista es buenísima, es la mejor que hay en el Parlamento. Pero yo creo que pagamos el precio de haber sido aquellos que criaron el Estado, que se desgastaron en esos años cuando llegaron los inmigrantes de los países orientales. Pero justamente, fíjate, hoy en día en el Partido Laborista hay un líder de origen marroquí, hijo de marroquíes, un señor que se crió en un ambiente muy pobre, con 8 hermanos y sus padres viviendo en una misma habitación, y que consiguió llegar a ser alguien. Sin embargo, en las encuestas por ahora él no consigue tener buenos resultados. Avi Gabay, veremos qué va a ocurrir. Puede que haya cambios en el futuro, no lo sé. Es una persona que me parece muy capaz, pero bueno, yo creo que en el fondo lo que aquí puede ocurrir es un cambio de gobierno, porque hay un cansancio de Netanyahu y hay investigaciones por corrupción. Son 13 años que él está en el poder en Israel, y lo que no hizo en 13 años ya no lo va a hacer. Así que yo creo que es necesario y es sano un cambio, y creo que el laborismo va a estar en cualquier caso dentro de esta nueva coalición que se va a crear de cambio si realmente se consigue ganar las elecciones a alguno de estos partidos. Ahora, un tema muy difícil que va más allá, por supuesto, del laborismo, de todos los partidos actualmente en la oposición, es el desencanto que hay en la ciudadanía en general. Nunca se puede generalizar, evidentemente, pero más allá de reivindicaciones que cada sector puede tener, también en el tema de guerra y paz, está el desencanto con el liderazgo palestino. Me permito decir yo desencanto justificado. Los mensajes que salen del otro lado
sin olvidar ni por un momento que también Israel, digámoslo delicadamente, comete sus errores, ¿verdad? Las cosas nunca son todo perfecto de un lado, todos errores del otro. Pero los mensajes del lado del liderazgo palestino, el pago a terroristas que perpetraron atentados, la incitación, es tal que la gente al parecer ya no piensa realmente en el proceso de paz como una vía, perdón la redundancia, viable, iba a decir, como un camino viable para cambiar la situación. Sí, ¿Cómo lo ves? Y eso es terrible, eso es terrible. Eso es algo que hay que cambiar, porque la alternativa es que nos encontremos aquí en una especie de guerra civil crónica, en la que haya un solo Estado de musulmanes, cristianos y judíos, en la que todos luchan contra todos. Y eso no es viable, eso no es aceptable, y no creo que sea para eso que tú y que yo hayamos venido a Israel y hayamos hecho nuestra alianza. Yo lo hice con 16 años solo, vine y desde entonces estoy aquí. Ya pasaron unos añitos. En cualquier caso, yo creo que tenemos que buscar todo lo posible, toda fórmula posible y viable para así poner en marcha el proceso de paz. Yo no creo que sea posible llegar en este momento a una fórmula de negociación con los palestinos solos. Hemos fracasado 27 años por algún motivo, porque las heridas son demasiado profundas, porque hay mucho miedo por parte del liderazgo, de la reacción de la opinión pública, porque hay líderes que ya han pagado con sus vidas en este caso. Lo que a mí me parece que es esencial entender es que no tenemos otra alternativa sino buscar acuerdos con nuestros vecinos. Yo creo que el problema es que el actual gobierno de Israel está apostando por gente como Hamas en Gaza, permitiéndoles pasar dinero hacia Gaza, llegando a tipo de acuerdos que es como pagar dinero a la mafia, de alguna forma, en vez de hablar con la gente de Ramallah, de la autoridad palestina, que aunque diga cosas que a mí no me gustan, y a ti tampoco, que yo sé que hay cosas que han hecho de forma que yo creo que es inadecuada. Sin embargo, son los únicos con quien podemos hablar, son ellos con los que podemos llegar a acuerdos, siempre y cuando la región, el mundo árabe, esté involucrado en ello. Yo creo que hoy por hoy los saudíes, los Emiratos, Egipto, Jordania, este cuarteto, quizás con Marruecos, tiene posibilidades de tener influencia sobre Ramallah y sobre la autoridad palestina para poder llegar a algún tipo de acuerdo. Hay que empezar a hablar y poner fin a este silencio entre Jerusalén y Ramallah. Enrique, en los contactos, tú decías antes que han tenido, bueno, con diferentes dirigentes árabes, ¿no? Figuras del mundo árabe, pero aquí me quiero concentrar en los contactos con los palestinos. ¿Has planteado cómo se ve del lado israelí, no solo en el oficialismo conservador, sino también en gente de izquierda sionista, en la ciudadanía promedio? La problemática, por decirlo delicadamente, de pago a terroristas, la incitación de la que es culpable, creo yo, responsable el propio presidente palestino. Por un lado mantiene la coordinación de seguridad, por otro lado pronuncia unos discursos y formula unas declaraciones que son realmente terrible. Incitación al asesinato prácticamente. Mira, hay aquí una dualidad. Hay que entender que el propio presidente palestino está en una situación muy precaria. Es un señor mayor, Mahmoud Abbas, yo le conozco muy bien hace 30 años, que le sigo, me encuentro con él, como periodista me encontraba con él cada mes y medio, 2 meses para comer. Tengo cientos de horas con Mahmoud Abbas. Las cosas que él ha dicho en los últimos año y medio son impresentables, son inaceptables para todo Israel. Yo creo que de izquierdas y de derecha hay cosas muy equivocadas. Entiendo que parte de ellas han sido provocadas también por el continuo rechazo por parte del gobierno de Benjamin Netanyahu, el gobierno probablemente más nacionalista que tuvo Israel hasta hoy, que interrumpió las relaciones con ellos y mantiene solamente la cooperación de seguridad, como muy bien decías, que es un interés mutuo. Obviamente a mí me gustaría más tener como vecinos a los holandeses o a los belgas, pero este es el barrio en el que Israel está. Y con ellos tenemos que entendernos porque se trata de un interés nacional. A mí me preocupa que estemos a camino de convertirnos en un Estado binacional. Y realmente creo que hay que hacer todo para traer un poco de tranquilidad. Y a veces hay que hablar con enemigos
que no son exactamente mi taza de té, por citar un dicho en inglés. En inglés, sí. O sea, no son exactamente la gente con quien me gustaría llegar a acuerdos. Y no estoy de acuerdo con ellos. Te digo más, tampoco algunos gobiernos en el mundo árabe son mi taza de té. Claro. Sin embargo, son nuestros vecinos y tenemos que explotar el denominador común que tenemos con ellos por el bien de la próxima generación. Hanna, hay aquí dos versiones. Una que dice, vamos a administrar el conflicto y apagar fuegos, y ya está, y dejaremos el conflicto para las próximas generaciones. La solución, sí. La solución, y una como es mi visión, que tenemos que hacer todo lo posible por avanzar en todo lo que sea posible, de forma que las próximas generaciones tengan el mínimo de desafío posible. O sea, hay que intentar llegar a acuerdos basados en intereses. Y hoy en día, en el Medio Oriente, hay una situación en la que hay nuevos enemigos comunes, sobre todo de lo que se llama el mundo árabe pragmático, que se siente amenazado por Irán, por un lado, y por los grupos yihadistas radicales como Al-Qaeda y Daesh, el Estado Islámico, que amenazan sus gobiernos. Entonces yo creo que hay que aprovechar esa situación para crear nuevas alianzas y avanzar en todo lo que sea posible. Yo soy hoy en día una de las personas en Israel que tiene más contactos en el mundo árabe, y no solo, también en la comunidad internacional, con el Papa, con el secretario de la ONU, con otros líderes internacionales occidentales. Yo creo que hay que aprovechar esta oportunidad. Haré todo lo posible para lograrlo. Si no lo logro, al menos tendré mi conciencia tranquila de que lo intenté. Tengo hoy en día, estoy concentrando todos mis esfuerzos en ese sentido. Enrique, muchas gracias. Mucha suerte en lo personal, en lo profesional. Tendría que agregar una pregunta. ¿Qué les pasa a periodistas que se van a la política? No eres el primero. No, sabes que periodista es algo como, es casi como un médico. Eres periodista para el resto de tus días, hagas lo que hagas. Yo incluso dentro del mundo político en el que me encuentro visitando una serie de lugares en los que nunca había estado y reuniones y ambientes y atmósferas que no conocía. Muchas veces me siento como mirándolo como un periodista que lo observa. Lo que pasa es que, mira, estoy en esto, estoy intentando esta opción y yo creo que las puertas no están cerradas a nada, incluido al periodismo en el futuro, y yo creo que todo es posible, pero voy a intentar esta vía en primer lugar. Muy bien, que sea con mucho éxito, Enrique, realmente de todo corazón. Gracias. Muchas gracias.